este conversatorio entre la doctora Marta Jerez y el doctor Juan Carlos Bornovi. El tema de este conversatorio es trauma y formas contemporáneas de la subjetividad, del psicoanálisis argentino al psicoanálisis mundial. Vamos a trabajar hasta las 13 horas y voy a presentar a nuestros panelistas. Marta Jerez Ambertín, doctora y postdoctora en Psicología Clínica, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora y docente de la carrera de doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, directora ejecutiva de la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, miembro ad honorem de Misión Lapsus de Toledo, España, docente de la maestría de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, Universidad de Mar del Plata y Universidad Aconcagua, Mendoza, autora de los libros Las voces del superyo, Imperativos del superyo, Entre deudas y culpas, sacrificios y venganzas y culpas, en la editorial Letra Viva. Y también es compiladora de los 4 tomos de discurso jurídico y psicoanalítico, Culpa, Responsabilidad y Castigo. Investigadora y evaluadora del proyecto de investigaciones de CONEAO y de CONICET. Ahora les presento al doctor Juan Carlos Bornovi, es médico, psicoanalista, renunció a la Asociación Psicoanalítica Argentina en el 71, integrando el grupo Plataforma. Especialista en psiquiatría infantil, es profesor extraordinario, honorario y académico ilustre en la Universidad de Mar del Plata, es doctor honoris causa en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, es doctor honoris causa por la Universidad de San Luis, miembro de honor de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, miembro de honor de la Asociación Médica Argentina y ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Es premio CONEX en psicoanálisis en el 2016. Bueno, con ustedes estamos en el conversatorio con los doctores. Coordinamos esta mesa la doctora Marielle Berniger y quien les habla, la doctora Gabriela Barba. ¿Y quién empieza? El doctor Bornovi. El doctor Bornovi. Bien. Bueno, yo antes agradecí a quienes organizaron este congreso y ahora debo agradecer a quienes organizaron. Tenés el envío de audio que sale al Zoom y el envío de audio para esto. Se superpone, pero eso no sale en vivo. No sale en vivo. ¿Se escucha bien, Juan Carlos? ¿Me escucha bien? No, porque había una intervención. Entonces decía que antes había agradecido a quienes organizaron este congreso y que ahora debo agradecer a quienes organizaron este conversatorio, porque me da el enorme gusto de compartirlo con Marta Jerez, a quien tanto admiro y tanto quiero. Si bien algunos textos de Freud circularon a partir de 1910, el psicoanálisis en la Argentina comenzó su inserción definitiva con la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, sociedad componente de la International Psychoanalytical Association, a principios de la década del 40 del siglo pasado. En virtud de su estructura exclusiva, los psicoanalistas que ocupaban la cúpula de la pirámide jerárquica garantizaron la pureza, la pertinencia y la incondicionalidad de sus miembros a través del análisis didáctico. Pero el fundamento de la APA fue la adhesión y la lealtad inclaudicable a sus referentes principales y únicos, Freud y Melanie Klein, y a los intereses de una prestigiosa institución que detentaba una cierta pretensión aristocratizante, muy ligada a la clase media acomodada que consumía psicoanálisis. El grupo Plataforma, que se separó en 1971 de la Asociación Psicoanalítica Oficial, jugó un papel fundamental en la ruptura del sectarismo, en el inicio del expansionismo psicoanalítico
y en la enunciación de una nueva ética. Era la primera vez que por razones ideológicas y políticas se producía una escisión en una filial de la IPA, la venerable institución fundada por Freud. Con la ruptura del monopolio del saber y de la formación que detentaba la APA, se dio inicio a una dispersión que incluyó tanto la ampliación del área de influencia del psicoanálisis hacia otras clases sociales, como hacia otros territorios y hacia otros referentes teóricos. El psicoanálisis argentino quedó partido en dos. Si en un principio la separación se daba entre quienes estaban dentro y quienes estaban fuera de la APA, rápidamente la separación pasó a darse entre quienes sostenían un psicoanálisis convencional, individualista, adaptacionista y cientificista, dentro y fuera de la APA y de las otras asociaciones que surgieron después, y un psicoanálisis más asociado, más ligado a lo social, abierto a las clases populares, un psicoanálisis que intentaba acompañar los movimientos de liberación nacional muy activos en aquella época. Este segundo psicoanálisis fue borrado del mapa durante la dictadura cívico-militar que asoló la Argentina entre el 76 y el 83. Los psicoanalistas que no fueron desaparecidos marcharon al exilio. Fueron muy pocos los psicoanalistas ligados a Plataforma que, como Marta Jerez, permanecieron en el país, manteniendo vivo la llama durante los años de plomo. Este segundo psicoanálisis solo volvió a resurgir, principalmente ligado a los organismos de derechos humanos, a partir de 1983. Así, la participación protagónica junto a las abuelas de Plaza de Mayo en la restitución de niños y niñas apropiados durante la dictadura cívico-militar escribió el capítulo más luminoso del psicoanálisis argentino. El terrorismo de Estado y la gesta de madres y abuelas de Plaza de Mayo contra los estragos del terrorismo de Estado impactó definitivamente la práctica psicoanalítica en la Argentina, no solo en aquellos profesionales que asumieron un lugar más próximo a los organismos de derechos humanos, sino en el conjunto de la comunidad científica y en la sociedad toda. La espantosa experiencia, el trauma colectivo que se vivió entre el 76 y el 83, las secuelas aún vigentes y reactualizadas de aquel horror, se constituyeron desde muy temprano en un verdadero desafío para los psicoanalistas. Los psicoanalistas, interpelados por una realidad que nos desbordaba, nos vimos obligados a transitar por los límites de una teoría que no nos permitía responder a las exigencias de una clínica diferente. Fue así como muchos de nosotros, cuya afiliación remitía a Plataforma, se volcaron a partir de 1983 en los equipos asistenciales de los organismos de derechos humanos. Esto fue a nivel mundial un hecho inédito y riesgoso. Subrayo el riesgo porque es tal vez lo que mejor define a un psicoanalista argentino, la más digna característica de nuestro quehacer. Mientras los psicoanalistas europeos tardaron más de 40 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial para poder reflexionar sobre los efectos psicológicos del nazismo, del franquismo y del fascismo, sobre los efectos psicológicos en las víctimas directas, sobre los efectos psicológicos indirectos y sobre la influencia de esos regímenes totalitarios en la propia producción teórica. Mientras los psicoanalistas europeos tardaron más de 40 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los psicoanalistas argentinos hemos venido investigando y trabajando en este tema desde los albores de nuestra frágil democracia. Así como la sociedad argentina fue marcada a fuego por el terrorismo de Estado, todos fuimos conmovidos por la presencia de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ellas abrieron un espacio, una brecha, un intersticio por donde fluyó la posibilidad de pensar. Ellas opusieron un deseo, un límite al avasallante poder totalitario que, como se sabe, entre otras cosas, además de aniquilar cuerpos, ataca el pensamiento. El terrorismo de Estado basó su eficacia en la aniquilación física, en la destrucción de los cuerpos y de los símbolos. Mataron los cuerpos y mataron la propia muerte. Ocultaron el origen de la vida y de la muerte. Llevando a cabo una política delirante, los militares que impusieron el terrorismo de Estado fueron como aquellos a los que antes aludí, ascendidos a dioses, magos de la aparición y de la desaparición.
Desaparición de los padres como por arte de magia, aparición de los niños como por arte de magia. Con una estrategia predeterminada y por orden militar, secuestraban y desaparecían a las mujeres embarazadas. Una vez que estas mujeres daban a luz, las asesinaban y entregaban los bebés a familias de militares que no podían tener hijos biológicos y que estaban prolijamente inscritos en una lista de espera. De modo tal que instituyeron una ceremonia en la que un militar uniformado y con todos sus atributos llegaba a un hogar con un bebé en brazos para depositar su trofeo de guerra. Dioses. Antes que ellos fueran promovidos a dioses, no existían madres ni bebés. Ellos los hicieron, genitores. Les dieron nombre, los bautizaron, les pusieron fecha de fabricación y lugar de origen. Esto supone que antes de los militares no existieron los padres biológicos. En su lógica, no es cuestión de aceptar que los padres estaban y que supuestamente fueron asesinados. No es cuestión de aceptar que los padres estaban y que por alguna razón más o menos convincente se dieron esos niños en adopción. En su lógica, los padres biológicos no existieron. Desaparecidos, inscriptos negativamente, son crímenes sin crímenes. Fue borrada su inscripción simbólica, su existencia humana. No hay duelo posible para una ausencia que así se considere. Aparición y desaparición, tarea de magos y de dioses patriarcales, dioses envidiosos de la fecundidad femenina, dioses omnipotentes que después de gestarlos y parirlos, les dieron una madre. En plena dictadura militar, en medio de esa clausura, las abuelas de Plaza de Mayo han abierto un espacio evanescente, resbaladizo, para poder pensar esa articulación decisiva entre el trauma psíquico y la configuración fantasmática. En un principio las abuelas nos habían planteado que algo debíamos hacer con el amor que les tenían a esos nietos que no tenían, pero que sí estaban. Para los psicoanalistas, ese fue el primer interrogante. ¿Qué hacer frente al deseo y la ausencia? ¿Tenía sentido continuar buscando? ¿Cómo? ¿Tenía sentido continuar buscándolo, intentar encontrarlo? Esa denuncia, esa búsqueda, ¿cuánto tenía de repetición traumática? ¿Cuánto de aventura deseante? La única capaz de garantizar la elaboración simbólica. Las restituciones a sus familias biológicas, ¿cuánto tenían de innovación reparatoria al daño cometido? ¿Cuánto de compulsión repetitiva? Por entonces, las abuelas, abroqueladas en el irrenunciable anhelo de encontrar a sus nietos, denunciaban que esos niños estaban, que esos nietos existían. Esos niños existían y lo que ellas pretendían, lo que exigían, era poder llamarlos por su nombre. Pero ocurre que la existencia de esos niños era además la prueba irrebatible del delito cometido. Delito que impide nombrar a los niños, delito que impone nombrar a los culpables. A diferencia de otros organismos de derechos humanos que se han visto convocados para trabajar con víctimas de la tortura, del exilio, de la muerte y de las desapariciones, las abuelas de Plaza de Mayo inauguraron, con la defensa de los derechos humanos de los niños que han sido robados, no solo la denuncia de crímenes pasados, sino la denuncia de delitos vigentes, delitos que se seguían y se siguen cometiendo en plena democracia cada día que pasa, en la medida que esos niños, ahora adultos, siguen viviendo con sus apropiadores bajo una identidad falsa y una historia falseada. En un principio, tratamos de enfrentar el desafío que la denuncia de abuelas nos imponía con una única, pequeña certeza. El hecho traumático que no es elaborado simbólicamente, resignificado individual y colectivamente, pero sobre todo colectivamente, se transmite de generación en generación y se expresa como compulsión a la repetición. Ese mínimo recurso fue suficiente para marcar con claridad la distancia que separa una adopción de una apropiación. Si en la adopción se trata de una madre o de una pareja que fue capaz de concebir y gestar un bebé, pero que no pudo o no supo cómo criarlo y fue cedido para que otros adultos lo hicieran, aquí se trataba de algo muy distinto. Aquí había una madre y muchas veces una pareja que amaba a ese niño y que fue asesinada para arrancárselo.
Ese crimen fundante estaba presente en el saber de los apropiadores y de alguna manera en la interacción con el niño. Si la pregunta imposible que se hace el niño adoptado es ¿por qué mis padres no me quisieron?, la palabra que se hace el niño apropiado es muy fácil de responder. Tus padres te quisieron y tus abuelos y tu familia también. La intención de acompañar a las abuelas en el proceso de captura simbólica del hecho traumático nos enfrentó con el saber instituido y nos enfrentó también con François Dolto, la más importante psicoanalista de niños de Francia, lo que quiere decir una de las más importantes psicoanalistas del mundo. En aquellos años, en una visita a la Argentina, Dolto sugirió dejar a los niños apropiados viviendo con sus apropiadores con la intención de no ocasionarles un segundo trauma. Sylvia Bleichmar propuso entonces recuperar la noción de trauma desestructurante y trauma estructurante para justificar la restitución a sus familias biológicas. Trauma estructurante que lleva un tiempo, pero que supone destinar toda la energía psíquica que había sido puesta al servicio de la desmentida para ligar los fragmentos producidos por el estallido del yo. Por entonces, era asombroso ver en los niños apropiados que entraban en análisis la posibilidad de desplegar su inteligencia y de descubrir un amplísimo repertorio afectivo allí donde hasta el momento de la restitución parecían oligotímicos. Las restituciones coincidieron con el castigo a los culpables de las desapariciones y del robo de bebés, pero en los finales de la década del 80 y en la década del 90 se instaló un proceso político neoconservador acompañado de un proceso económico neoliberal que tuvo un fuerte impacto en lo que podría llamarse el proceso de elaboración colectiva del hecho traumático. Con las leyes de obediencia debida, de punto final y el indulto presidencial, se produjo un retroceso en todo aquello que había sido logrado por los organismos de derechos humanos y la justicia en general. Esto repercutió en la clínica psicoanalítica, donde se hicieron frecuentes los episodios de retraumatización y desmantelamiento subjetivo. No obstante, por aquel entonces, la única ley que no fue derogada y que por lo tanto permitió que la búsqueda de los nietos continuara fue la que castigaba el robo de los bebés. Hoy en día, si bien ya son 130 los nietos recuperados, se supone que fueron 500 los niños apropiados, de modo tal que el de las restituciones, dista mucho de ser un problema del pasado. La esperanza del psicoanálisis, las probabilidades de que el psicoanálisis perdure y contribuya a construir el futuro, las posibilidades de que el psicoanálisis se renueve y acompañe la complejidad del mundo que nos toca habitar, reside en la plasticidad de los dispositivos clínicos que sepamos inventar en cada paso, pero más aún en la producción teórica. Nuestra práctica psicoanalítica se despliega precisamente en ese espacio ganado por el deseo a la omnipotencia del orden totalitario. Nuestra cultura psicoanalítica hecha de voces ajenas, enmudecida a fuerza de ser eco y no voz, tiene desde el espacio abierto por las abuelas de Plaza de Mayo la posibilidad de emitir la propia palabra, posibilidad de pensar y procesar todo el caudal de lo universal en el propio seno, lo ajeno injertado en el propio tronco. Espacio abierto por las abuelas donde, respondiendo al desafío de nuestra triste historia, se despliega la imprevisible aventura simbólica con nuestras propias palabras. Palabras capaces de decir cosas que de veras valga la pena escuchar. Quienes integramos el Grupo Plataforma y en 1971 renunciamos a la APA, decidimos disolvernos como grupo un año después, de modo tal que Plataforma tuvo una vida efímera. Entonces, ¿dónde quedó Plataforma? En el imaginario social, en la memoria y en la ausencia, en la derrota de las ilusiones de los 60 y los 70, en nuestra lastimada conciencia de vencidos, en la próxima alborada. La historia oficial del psicoanálisis miente la historia e intenta encerrar a Plataforma en un museo. Nuestros enemigos saben que la memoria es clave para recuperar la identidad, por eso se nos vacía el recuerdo y se nos ofrece una versión desfigurada. Cuando no es omitida, cuando no es borrada y desaparecida, Plataforma se presenta como una momia, nombres, fechas, datos desprendidos del tiempo, irremediablemente divorciados de nuestra realidad actual. A los psicoanalistas argentinos, para que ignoremos lo que podemos ser,
se nos oculta y se nos miente lo que fuimos. Por eso tal vez el porvenir del psicoanálisis se juegue en el tenaz desempeño de la memoria, en el propio ejercicio de la crítica, en la renuncia a hacer politiquería con el pasado, en la posibilidad de despojarnos de exitismos y de mesianismos y llegar así con paciencia y humildad a producir teoría y construir las claves de la larga tarea por venir. Nadie es, sospecho, demasiado ajeno a la sociedad que lo genera. Los prejuicios que caracterizan a los sectores dominantes, interesados en justificar y perpetuar la desigualdad y la injusticia, se reflejan también en nosotros, incluso en aquellos que aún decimos que aún queremos ser de izquierda o que al menos nos negamos a ser cómplices de esta organización injusta y desigual. Nosotros tampoco estamos vacunados contra la ideología de la opresión. Quizá nuestra salud consista en saber que estamos enfermos, no mucho menos enfermos que el sistema que nos hizo y que queremos ayudar a deshacer. Decía que quizá nuestro futuro se apoye entonces en la firme decisión de reparar los filamentos rotos de una malla social agujereada y sobre todo en poder recuperar la posibilidad de la ilusión, aceptar el desafío de esa inagotable y fascinante aventura por el inconsciente y el gusto por la esperanza. Allí donde a pesar de una ausencia que ya lleva más de 50 años, Plataforma sigue estando. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. No, ahora vamos a escuchar la palabra de la doctora Marta Jerez Ambertín. Muchas gracias, Juan Carlos. Continuamos luego con el conversatorio, con el diálogo. Bien. Marta, te escuchamos. Empiezo entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Como ven, nuevamente colgados de un hilo. Colgamos de un hilo de internet esta vuelta. Bien, es un inmenso gusto compartir este conversatorio con Juan Carlos Bolnovi. Con vos, Juan Carlos. Mi maestro y mi amigo desde 1971, con quien no he dejado de mantener en estos 50 años un lazo de trabajo más que fructífero, con mucho amor, pero también con mucho debate, que lo hace crecer día a día. Muchísimas gracias a las autoridades de la Facultad de Psicología, a los organizadores de este 7º Congreso Internacional de Psicología por esta invitación, y gracias a las doctoras María Elena Almíger y Gabriela Abad por su coordinación. Mi tema es cambio climático y subjetividad, entre la esperanza y el trauma. Comienzo entonces. Punto 1, en aquellos tiempos y los actuales. Argentina es un país que conoce a la perfección el llamado terrorismo de Estado. Sus prácticas las sufrió el país en todos los golpes de Estado que precedieron al más brutal de todos, el de 1976. En aquellos tiempos se llegó al paroxismo. Incluso tenemos que convivir hoy con aberraciones como que el asesino Musa Sarr, ex jefe de inteligencia y jefe de la policía de Santiago del Estero en esos tiempos, al que se le probaron 19 de los miles de los hechos atroces que cometió, muriera plácidamente en su casa a los 84 años hace muy pocos días. ¿Cómo era el país? ¿Cómo era nuestro mundo de hace casi 50 años, cuando un puñado de genocidas, como el mencionado, decidían sobre la vida y la muerte de sus conciudadanos,
y de sus niños, y se desarrollaban los hechos que también ha relatado Juan Carlos. Una parte del planeta vivía bajo regímenes que se decían socialistas. En otras partes pululaban agrupaciones políticas que, en la legalidad o la clandestinidad, propugnaban por cambios en el mismo sentido político. El capitalismo, como estructura socioeconómica, era puesto en cuestión. El universo Internet todavía no había sido descubierto. Los amores y odios se expresaban en las calles entre gases lacrimógenos, corridas, secuestros, cárceles, y en nuestra Latinoamérica los golpes de Estado eran cosa de casi todos los días. Los psicoanalistas, los psicólogos, no fuimos ajenos a esos tiempos. Unos optaron por mantener y reforzar el statu quo, otros por cambiarlo. Juan Carlos ha expuesto brillantemente el punto. Algunos creen que la condición de psicoanalistas anula la de ciudadano, como si nuestra profesión implicara la pertenencia a un Olimpo que planea sobre los míseros mortales. ¿El psicoanálisis es solo un método y no una ética? Pero ¿no responde acaso a una ética los métodos de torturas utilizados desde la Inquisición hasta la fecha? ¿No responden a una ética los métodos de contratación precaria de trabajadores? La utilización de los recursos del planeta que lo destruyen. Acá está Marta. ¿Hay algún problema? No sé qué pasó. La doctora Minichelli ingresó y por alguna razón entró la voz. Y se interrumpió. ¿Me podrían indicar qué tengo que hacer? Seguir hablando. Ya está. Bien, entonces tengo que retomar. ¿No responden a una ética los métodos de contratación precaria de trabajadores, de utilización de los recursos del planeta que lo destruyen? ¿No obedecía a una ética el método de los campos de exterminio que ideó el nazismo? Resumiré, sin embargo, mi visión de aquellos tiempos en una frase. Había esperanzas, ya lo dijo Juan Carlos. 50 años después, la mayoría de esas esperanzas han muerto. El barco en el que todos viajamos tiene enfrente y muy cerca al iceberg, la extinción del planeta. Lo ha sintetizado muy bien esa adolescente sueca, seguida por más de miles de jóvenes en las redes sociales. Aludo a Greta Thunberg, que ha dicho: no hay planeta B, no hay planeta B. Pero la humanidad sigue haciendo todo lo posible para destruir al planeta A. Mientras, agrega Greta, las clases dirigentes hacen bla, 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 y la devastación continúa. Los que minimicen la cuestión deberían informarse. Simplemente piensen en lo que ocurrirá cuando ciudades como New York, Río de Janeiro, Londres o Buenos Aires deban ser evacuados por la subida del mar. ¿Podrían algunos decir que se jodan los que viven ahí? Pero, ¿y los otros? ¿Hacia dónde creen que huirán los inundados? Lo cierto es que nadie se salvará. Posiblemente los que viven en lugares como Europa o Estados Unidos, a donde llegan los que huyen de los horrores de su patria, como América Central, Norte de África, Afganistán, Siria, etc.,
hayan pensado lo mismo, que se jodan los que viven ahí y hoy viven muertos de miedo y odio a 100 metros de gente desesperada que continúa llegando sin fin. ¿Cuál es la relación? Porque la hay, entre los años 60 y 70 y estas 2 décadas del nuevo milenio. ¿Cuál es la relación? Porque la hay, entre las luchas de entonces por un cambio del sistema económico-social y las actuales para detener la destrucción del planeta A. No es muy difícil. El capitalismo es un sistema que no tiene otro objetivo que el lucro, la maximización de ganancias. Ello implica cosas tan diversas como tener empleados en negro, ¿les suena? Convertir parques públicos en rascacielos, ¿les suena? Destruir humedales para hacer country, ¿les suena? Arrasar bosques nativos para plantar soja, ¿les suena? Contaminar ríos porque es más barato que tratar los desechos, y podría agregar 1000 cosas más. Resultado, el planeta agoniza. El fracaso de las luchas por un cambio de sistema, el triunfo planetario de la especulación capitalista ha resultado en esto. Cabe entonces preguntarse si hubiera sido posible otra cosa. ¿Podrían los humanos cuidar de su planeta cuando no pueden cuidar de su propia casa subjetiva por un ejercicio constante de violencia contra sí mismos? He ahí el superyo, tema al cual me dedico hace más de 30 años. Mis libros ya traducidos dan cuenta de ello. Ahora bien, cuando Freud intenta responder la pregunta que Einstein le hace y la Segunda Guerra Mundial se acerca, ¿es posible poner a salvo a la humanidad de la psicosis del odio y la destructividad? Dirá Freud que en la subjetividad no hay sosiego, porque la paradojal ley que debería regular los lazos humanos, enarbolada como símbolo de pacificación, se instaura con un plus de violencia y hace malestar, precisamente con la instancia feroz del superyo. Solo la apuesta al deseo puede apaciguar al goce, única coartada al imperativo del superyo, en aquellos que pueden rehusarse a la monstruosa captura de goce. Para ello es preciso atravesar el duelo por los laberintos de la inconsistencia y la castración del otro. La ley simbólica y la estructura misma de la cultura son responsables de la pacificación, pero también de las pesadumbres, de los saldos del deseo como de las funestas púas del goce. La instancia superyoica, residuo de la pulsión de muerte en el sujeto, atenta contra la paz íntima, germen de prácticas autodestructivas silenciosas o estrepitosas, que opera corrosivamente obstaculizando los lazos de los seres humanos. Desilusión de Freud. No tiene promesas que den consuelo al porvenir. Los 50 millones de muertos y el holocausto de la Segunda Guerra Mundial corroboran lo acertado de su renuncia a dar consuelos. En el meollo mismo de la civilización, el malestar que le es intrínseco se revela contra ella. Sitiada desde dentro por un íntimo extranjero, el superyo revela que hostilidad y cultura avanzan juntas. Guerra, depredación del planeta, pandemias, progreso, pero también muerte, lo evidencia. 2.
entre la esperanza y lo traumático, el duelo. El superyo, como imperativo de goce, despiadado y cruel, ha sido vinculado por Freud y Lacan por su alcance compulsivo con el trauma como agujero en lo real. En la relación entre trauma y superyo se trata de la incidencia de un goce aniquilador que se hace compulsión de repetición y que se cuela más allá de toda regulación y de toda significación posible. Freud enfatiza la hostilidad de la cultura primero y la hostilidad pulsional después. Antecedentes que por lo general pasan desapercibidos en su lectura. Es así que la destrucción pulsional no es sino confluencia de la hostilidad de la cultura y de la miseria del desvalimiento, dependencia del ser humano, raíz misma del masoquismo, el sadismo y el superyo. No hay instinto, no lo hay. Ahora bien, para Freud, el programa de la cultura no contempla la dicha humana. Su malestar es estructural. Donde se espera Eros, acude Tánatos. La definición freudiana de cultura destaca dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Ahora bien, la protección del ser humano frente a la naturaleza ha devenido, caramba, en la necesidad de proteger a la naturaleza contra los embates del propio ser humano. Y los vínculos recíprocos entre los hombres han devenido, caramba, en la necesidad de proteger al ser humano de los embates contra sí mismo y de otros seres humanos. Vaya paradojas, vaya paradoja. La devastación del planeta A y las migraciones a Estados Unidos, Europa y hace muy poquito a Chile, de seres desesperados, están ahí para probarlo, lo cual no obsta a que algunos lo tomen a risa, como la notera que ante la erupción del volcán en la isla de Palma, en Mallorca, comentaba con alborozos la belleza de esas escenas en la noche que para ella remedaba los fuegos de artificios de una fiesta. Una catástrofe devenida en fiesta de artificios, mientras sus colegas entrevistaban a hombres rudos en llanto por pérdidas irrecuperables. Patrañas del capitalismo y sus más media para anestesiar a los que aún quieren seguir bailando en la cubierta del Titanic, en la cubierta endeble de nuestro planeta. Como siempre, hay profesionales dispuestos a sostener el statu quo y han inventado un nuevo padecimiento. Van a empezar a escucharlo mucho. La solastalgia, fusión de la palabra latina solatium, consuelo, comodidad, y la palabra griega algia, dolor. A diferencia de la nostalgia, que se sufre al estar separados del hogar y las personas queridas, la solastalgia refiere a los padecimientos cuando cambia el entorno y el medio ambiente. No tardarán en aparecer medicamentos para tratarlas. Los sufrimientos siempre son un buen negocio para los grandes laboratorios. ¿Les suena? Que a su vez potencian la destrucción del ecosistema. Por tanto, no se tratará de acabar con guerras que tan gananciosas resultan a los fabricantes de armamentos, que a su vez recontrapotencian la devastación del ecosistema. Pero nada detiene al capitalismo feroz
de la depredación del planeta. ¿Bastarán acaso unas cuantas píldoras de consuelo y anestesia a quienes somos sus habitantes? No lo creo. Pero la más sorprendente contribución de esos profesionales, defensores del statu quo ante los desastres de todo tipo que azotan a la humanidad, ha sido el invento de la resiliencia, definida como la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentarnos a una situación adversa, adaptarnos con flexibilidad y salir fortalecidos de ella. Hay un texto de quien fue una muy querida amiga y maestra mía y muy amiga de Juan Carlos, Gilú García Reynoso. Juan Carlos, aquí con nosotros, Gilú, con la crítica a su concepto de resiliencia. Hay un escrito muy lindo, muy bueno de Gilú, que se llama Resiliencia o la selección de los más aptos. Conserva una poderosa actualidad hoy. Resumo brevemente su contribución. El término proviene de la física. También se usa en ingeniería y arquitectura y se refiere a la cualidad de ciertos materiales de no alterarse, a su capacidad de recomponerse sin que los impactos dejen rastros ni marcas. Bien, se importó el término y el concepto a la subjetividad. Imagínense una subjetividad inalterable de amianto, traumas que no dejan ni rastros ni marcas. Fantástico. Prosigo, sin embargo, con el texto de Gilú. En la línea de la ingeniería humana, merced a la resiliencia, se aprende de la adversidad. El sujeto se construye después de un trauma, catástrofe o violencia destructiva, haciéndose más fuerte. Los resilientes serían capaces de soportar mejor y sin que les quede marca el embate de condiciones adversas, los traumatismos, las catástrofes, el desamor, etc. Los resilientes sostienen en suma que lo que no te mata te fortalece. ¿Te suena? Freud quedaría estupefacto ante esta propuesta porque él insistió en el símil de lo catabólico, la descomposición, para plantear sus propuestas de lo traumático, la pulsión de muerte y el superyo. Bastaría para refutar esta estupidez preguntarse si lo que hemos sobrevivido hasta hoy al COVID hemos salido acaso fortalecidos, a pesar de nuestros muertos, enfermos, padecimientos. ¿O acaso los sobrevivientes del Holocausto? ¿O acaso los sobrevivientes del terrorismo de Estado que instauró aquí la dictadura de 1976? ¿Puede concebirse un sujeto sin duelos, sin heridas psíquicas, indemne a las pérdidas, al sufrimiento propio y de los cercanos? Sostengo, por lo contrario, que el sujeto solo se reinventa en el duelo ante lo traumático haciendo lazo social. Para poder enfrentar el agujero de lo que no se puede simbolizar, precisa reconocer lo perdido, llorar sus pérdidas con otro, hacer lazos con otro y con otros, construir luego un escenario de ficciones, de relatos, para recomponerse de aquello que lo desborda y reconstruir su mundo. Ese escenario de ficciones, relatos, cuentos, novelizaciones, es lo que llamamos el fantasma en psicoanálisis y que pretende dar respuestas a lo real que desborda. Nunca nadie salió fortalecido de una catástrofe. El barco que habitamos, nuestro planeta, y que llevamos hacia el iceberg, no tiene botes salvavidas.
no los tiene, y por más aptos y resilientes que sean, sus tripulantes morirán. No hay planeta B, no curaremos de la solastalgia a los desesperados que huyen del infierno en que el capitalismo depredador ha convertido a sus países y va convirtiendo a todo el planeta. Quiero terminar disintiendo y coincidiendo con mi maestro y amigo Juan Carlos Volnovich. Dice Juan Carlos, la derrota de las ilusiones de los 60 y de los 70, nuestra lastimada conciencia de vencidos. Efectivamente, la propuesta de una sociedad más justa, por la que un grupo conformado por miles de sujetos de distintos países, condiciones y profesiones hicimos en algún momento, resultó vencida por el apetito de lucro, el egoísmo, en síntesis, por el capitalismo y con él por Tánatos. ¿Estábamos equivocados? ¿Lo estábamos? En modo alguno. La historia ha confirmado lo correcto de nuestra propuesta. Solo ella ofrece una posibilidad de una oportunidad ante la falta del planeta B. Pero, ¿será posible? ¿Habrá una próxima alborada, como espera Juan Carlos? ¿Lograremos que venza Eros? No lo sé, pero creo con Freud que todo lo que establezca sustantivas relaciones de comunidad entre los humanos ejercerá un efecto contrario a la destrucción que se aproxima. Pero concluyo con el Freud de el malestar en la cultura. ¿Quién puede prever el desenlace? Con esto termino. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, iniciamos este espacio de conversatorio. Pensaba en estas dos exposiciones, ¿no? Juan Carlos nos lleva desde un pasado, casi un pasado de nacimiento del psicoanálisis en la Argentina, a nuestros días, y la proyección de nuestra ética en este camino. Y Marta creo que nos vuelve a parar también con esta alocución en esta responsabilidad que volvemos a tener, ¿no? En esta responsabilidad que este tiempo nos está planteando. Y bueno, creo que en los dos hay algo que atraviesa, que es trauma y tiempo. El trauma y el tiempo, que pareciera que en el trauma se suspende el tiempo. Hay algo ahí que es muy difícil de significar, que creo que es algo de lo que nos está atravesando en este momento, ¿no? Es como un tiempo de cierta suspensión. Que creo que ahí es interesante lo que en este congreso también podamos ir produciendo en ese intento de que el tiempo, de hacerlo producir y que el tiempo deje de estar suspendido, ¿no? Bueno, un poco de eso les quería preguntar a los dos. Marta. Lo escucho al maestro. No, me quedé pensando en, primero, sobre todo pensando en quien puede estar escuchándonos, porque de hecho venimos y somos la voz también de una generación que atravesó momentos muy difíciles y que, al igual que Freud en el 39,
también ya 80 años y frente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, da un discurso muy descarnado y muy crítico de la posibilidad de encontrar salida a esa pulsión de muerte, ¿no? A la agresión. Pero todo eso a lo mejor puede llevar a ser demasiado pesado, ser demasiado pesadumbre, incluso para quienes nos están escuchando. Entonces se me ocurrió que en realidad yo hablé de madres y abuelas de Plaza de Mayo. En medio de una situación tremenda, tal vez una de las más horribles de la historia argentina, que fue la dictadura cívico-militar, cívico-eclesiástica militar, que entre el 76 y el 83, la luz de esperanza, quienes se atrevieron a enfrentar ese poder, que había sido ya enfrentado incluso por organizaciones armadas, por montoneros, por el ERP, y que habían fracasado, quienes se atrevieron a enfrentarla y derrotaron a ese poder, fueron madres y abuelas de Plaza de Mayo. Fue la aparición en la escena política de un movimiento de mujeres que con un pañuelito invadieron la plaza, empezaron a circular y a mover y a desafiar ese poder y a desnudar la vacuidad de ese poder. Fueron mujeres que en su condición de madres y abuelas, aprovechando ese significado, esos prejuicios patriarcales que caen sobre las mujeres, lo capitalizaron para un hecho político que fue muy novedoso a nivel mundial. Fue la invención de un movimiento político contestatario que hasta ese momento, o desde la Grecia antigua en realidad, cuando las mujeres se confabularon para oponerse a la guerra, no había sucedido. Y ahora, nuevamente, en este momento tan oscuro, tan falto de expectativas, de cambio, de esperanza siquiera, nuevamente, quienes protagonizan la escena política, las mujeres. Otra vez el movimiento de mujeres vuelve al espacio público y desde el Me Too, que sucede a partir de la denuncia de acoso sexual, hasta Entre Nosotros, la potencia de la lucha a favor del aborto legal, gratuito y legal, siempre me olvido. Seguro. Y seguro, y sobre todo a partir de del Ni Una Menos, se convirtieron en las que llevan adelante todo ese desafío al orden totalitario, el desafío que apareció a partir de un momento donde parecía que había caducado la posibilidad de enfrentar el orden capitalista patriarcal. Y eso me parece que es digno de ser remarcado y que es muy esperanzador. Es ese lazo que une y que se une para desafiar el totalitarismo, ¿no? Sí, yo complemento a esto, Juan Carlos, otra cuestión en relación a lo de las madres, las abuelas y hoy el movimiento de las mujeres. Y es que en ambos movimientos la posibilidad fue atravesada también por la cuestión del duelo. Lo que permitieron madres y abuelas es que se pudiera hacer un duelo
que hasta ahí no se lo podía hacer. No estaba permitido hacer los rituales necesarios para el duelo. Y me parece que la lucha de las mujeres hoy también ponen en cuestión la cuestión de un duelo, que esta sociedad capitalista es como que se niega a ver el duelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lamentarnos por lo perdido? ¿Qué es poder luego crear las ficciones y las novelizaciones y los dibujos y todos los relatos? Es decir, me parece que esto junta todo esto, y tal vez esta es la cuestión esperanzadora que podemos como psicoanalistas dar como respuestas. Yo lo que podría decirte es que lo que he visto hasta ahora de todo, de la cuestión social y de la cuestión individual, es que aquellos grupos o aquellos pacientes que se permiten hacer el duelo y ver por dónde estamos transitando, es lo que empiezan a tener respuestas y salidas. Aquellos que se niegan maníacamente a no reconocer un duelo, a no ver todos estos agujeros que están apareciendo y que es importante que los veamos y los duelemos, son las que me parece que no tienen esperanzas, aun cuando siguen bailando arriba del Titanic. Es tal cual. Me hace acordar mucho un libro de Nicole Loró, Madres en Duelo, Sí. que ella relata que en la Grecia antigua, 400 años antes de Cristo, las mujeres atenienses se unieron para tratar de impedir que sus hijos o sus maridos vayan a la guerra, y que esgrimieron un arma poderosísima que era llorar. Entonces, el valor político del llanto de una mujer que llora en público, era tal el impacto que tenía el llanto de las mujeres, el llanto en público, que los legisladores se vieron obligados a reglamentar los espacios donde las mujeres podían llorar y donde no, de manera tal que solo podían llorar en el lugar donde estaba el muerto, en un tiempo y en un espacio determinado. De ahí las lloronas, lo que todavía nos queda a nosotros residualmente de esas aldeas tal vez más atrasadas, donde cuando hay un muerto vienen gente que no lo conoce, mujeres que no, pero vienen a llorar, las plañideras, ¿no? Que corresponde a esa restricción que tenían en función de que el llanto como expresión de duelo, por lo que tiene un poder político, tanto como subjetivo. Sí, es así. Bueno, ya que nombraste el libro de Nicole Loró, no puedo omitir que fue compilado por Giru García Reynoso y Silvia Fendrick, Claro. dos queridas amigas. Sí. Y las lloronas todavía están muy cerca nuestro, tal vez más lejos tuyo, pero muy cerca de Tucumán, no en aldeas, en pequeñas ciudades en Santiago del Estero. Hay lloronas en Santiago del Estero. Los colegas de Santiago que nos están viendo lo deben estar pensando. Sí. Bien. Bueno, sería bueno si hay preguntas del público. Eso vamos a ver. Lamento comunicarles que yo en mi computadora estoy sin internet, no tengo otro modo de acceder a las preguntas del chat del público, con lo cual estamos sin las preguntas del público. Malena estaba queriendo decir recién que justamente en esta articulación de lo que ha dicho Juan Carlos y lo que acabas de decir vos del duelo, está esta relación entre trauma y tiempo, ¿no? Tiempos del trauma en el duelo. Se reconstituye el tiempo, la temporalidad. Se reconstituye tanto con madres como con las mujeres. No se te escucha, Malena. No se te escucha, Malena.
Se reconstituye el tiempo, la temporalidad, se reconstituye con el ritual. Esto, la respuesta a lo que Gabriela decía del tiempo. Bueno, ya está. Tenemos que cerrar, no tenemos preguntas, no sabemos cómo acceder a ellas. Mercedes Minichelli ahí puede hacer alguna pregunta. ¿No está ¿Acá Mercedes? hay alguna pregunta? No, Hola, ¿cómo les va? Primero saludarlos. ¿Cómo andan? Hola, Ay, ¿Qué Mercedes. tal, querida? ¿Cómo Qué estás? gusto. Muy bien, aquí estamos escuchándolos con todo el equipo. Es como escuchar bárbaro. una radio, reunirse en torno a la radio, pero con algunos problemitas de internet. A mí me gustaría, ya que estamos, y que ¿cómo pensar en esta cuestión de la temporalidad en nuestras vidas cotidianas y en estos espacios que se van creando en pandemia, que se han creado en pandemia, que se han creado en los dispositivos, que se han creado en esta otra relación entre espacio y tiempo que los dispositivos la transmisión, bueno, ustedes están en Tucumán, nosotros estamos en Mar del Plata. ¿Cómo podemos pensar eso, ese punto, dando un poco entrada también al tema que viene, ¿no? Que creo que está tan vinculado a la otra escena? ¿Se entiende el comentario? No sé si es una pregunta o comentario, es decir, hay algo que el ritual instala o sostiene y nos permite como marcar el tiempo, desde tal momento hasta tal otro, desde tal instante hasta tal otro. De alguna forma, ustedes están hablando de marcas, las marcas en el tiempo, las marcas simbólicas, las marcas de los pañuelos. Bueno, ¿de qué forma hoy podemos pensar que se reinstalan esas marcas o que podemos instalar esas marcas que nos permitan ordenarnos, ¿no? En la vida, ordenarnos subjetivamente? Porque sin marcas es muy difícil que haya registro de pérdidas y por ende que haya posibilidad de duelo. Juan Carlos. Voy a decir dos cosas que seguramente Mercedes las sabe muy bien. Una es esta cuestión que es muy frecuente con las redes sociales. Los jóvenes de hoy en día, los jóvenes que yo conozco, son muy activos con las redes sociales, con Instagram, con Facebook, y no es infrecuente que me encuentre con mis nietos y me diga que tiene, no como Roberto Carlos, 1 millón de amigos, pero que tiene 1500 amigos en tal red, ¿no? Entonces ahí lo que se arma es una confusión entre lo que son contactos y lo que son relaciones. Las redes permiten tener contactos. Los contactos tienen una reglamentación muy especial. Los contactos no suponen el anhelo del encuentro, no suponen que algo pasa en ese encuentro, no suponen el duelo por la pérdida. Los contactos no son relaciones. Y entonces hay como una especie de vacío de las relaciones que tiende a aumentar como si fuera un sub y baja, ¿no? A medida que bajan las relaciones, aumentan los contactos y la vida tiende a ser una vida plena de contactos fugaces que no dejan marca, que no generan ni siquiera ese anhelo del encuentro o el duelo posterior. Y eso viene muy asociado a la reducción de los espacios, porque efectivamente las comunicaciones, la velocidad, la manera donde los tiempos han reemplazado a los espacios, hace que nuestra vida se desarrolle en un espacio mínimo entre nosotros y la pantalla. Todo el espacio queda reducido al mínimo. Yo, con la pantalla que tengo ahí, entro a Tucumán, a México, voy al Louvre, voy a Mar del Plata, estoy en todos lados, y sin embargo el cuerpo queda abolido y todo se reduce a este mínimo espacio con la pantalla.
De todas formas, esto es muy frecuente, es también digno de verlo con respecto a la educación, porque la educación tradicional, el gran problema que hay ahora en cuanto a escuela presencial o escuela virtual. La escuela presencial suponía la presencia de los cuerpos, el cuerpo a cuerpo. La escuela presencial era también extremadamente virtual, los cuerpos quedaban reducidos, los cuerpos molestaban. El cuerpo era un niño sentado en un pupitre, cuantas más horas mejor, y si el cuerpo no pedía ir al baño, sí pedía ir al baño porque el niño quería orinar o algo así, era una irrupción, una interrupción, una molestia. Cuando el cuerpo aparecía, era una molestia. Todo se reducía a estar frente a un pizarrón con una maestra que hablaba y quietito. Y en todo caso, ahí sí algo hemos progresado, el único movimiento era el de la mano con un lápiz sobre soporte de papel. Hemos progresado algo porque felizmente hoy en día los chicos tienen computadoras y usan las dos manos sobre el teclado y a veces usan los celulares. Pero de todas formas los cuerpos no es que quedaron reducidos con la virtualidad cuando pasaron a la enseñanza virtual, sino que ya la enseñanza tradicional era una especie de preparatorio, de entrenamiento para la enseñanza virtual. A lo que vos decís, Juan Carlos, yo quería complementar a la pregunta de Mercedes, que hay dos tipos de marcas. Tenemos la marca de lo real, y esa marca deja un agujero. Y luego tenemos las marcas que pueden ir armando los rituales como escritura para poder recubrir ese agujero que nunca será recubierto del todo. Yo creo que en relación a eso es fundamental toda la cuestión de los relatos, de las ficciones, de las novelizaciones, de las escrituras. Vi que vos, Mercedes, pusiste un dibujo, todos los dibujos que hacen los niños, porque ese es el fantasma en psicoanálisis. La posibilidad de ir recubriendo con todo eso es real. Pero antes de esos relatos necesitamos el llanto, con otros, siempre con otros, necesitamos la congoja, esa manifestación de la congoja que durante mucho tiempo y en el capitalismo, en el capitalismo está prohibido, es decir, no se puede andar triste por la vida, hay que andar siempre feliz. No importa si pelotudamente feliz, pero feliz. Entonces me parece que esto va también generando una esperanza de que se puedan inscribir cuestiones que antes era como que no estaba permitido. Y bueno, vos trabajaste mucho en la cuestión de las ceremonias mínimas, ¿no, Mercedes? Así que en eso también está todo esto. Sí. Bien. Bueno, ahí veo unos queridos amigos de la Facultad de Psicología en un costado. Me da mucho gusto verlos, porque hace mucho que no nos vemos en vivo y en directo. Ya nos vamos a ver. Ojalá. Más fuerte, Ojalá. más fuerte. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí. Okay. Sí. Escuchándolos, se me presentificó de alguna manera estas figuras del otro, muy terrible, decirlo de alguna forma, un otro del mal, ¿no? Con todas las referencias a la destrucción del planeta, las organizaciones políticas desaparecedoras y que han traído tanto malestar a la sociedad. En relación a eso, mi pregunta es, ¿cuál es la posibilidad, si eso habilitaría o no, la posibilidad de un duelo y de una tramitación cuando no hay ninguna sanción, como por ejemplo con los devastadores del planeta, que se instala a un nivel de lo público, ¿no? ¿Cómo trabajar una posibilidad de duelo frente a un otro que está muy lejos de barrarse y que de alguna manera es un modelo? ¿Cuál es el margen para una operatoria en ese contexto? No sé si me explico. ¿Querés contestar vos, Juan Carlos? No, dale. Bueno, en principio yo no diría que el otro es malo. El otro en sí mismo no es malo.
El otro que instaura el neocapitalismo es el malo. Porque bueno, ahí donde lo único que se quiere son las ganancias, no puede haber lugar para la humanización de nada. Pero hay un otro que no es malo y que es el que posibilita toda esta cuestión de los relatos. Hay un otro que posibilita estos encuentros, estos intercambios. Es decir, que no siempre el otro es malo, porque si no ya estaríamos agonizando, todavía no estamos. Entonces se trata de pelearlo. Y con respecto a todo lo que se puede instaurar, es lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es justamente la posibilidad de que pueda producirse en torno a un agujero en lo real, pero primero reconociéndolo, se puedan producir ficciones salidas de nuestras subjetividades. Esto que dice Juan Carlos, las redes sociales dan contacto, no dan lazo. Y entonces lo que tenemos que trabajar nosotros, y para eso puede mucho abrir un congreso de psicología, es cómo podemos posibilitar y hacer más fructíferos esos lazos, no solamente los contactos. Y en eso estamos, en esa tarea pretendemos seguir adelante, pero no podemos cerrar los ojos a lo que ocurre. Eso sería lo terrible, cerrar a los ojos. Bueno, estamos ya sobre el tiempo final en el horario de cierre, así que les agradezco mucho a los dos las participaciones. Ha sido un placer estar acá con ustedes. Les aviso al público en general que el conversatorio queda grabado en la página del Congreso, que se va a poder acceder después. Así que bueno, continuamos con las próximas mesas. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Malena. Es siempre un gusto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Fantástico estar aquí nuevamente. La presencia de Mercedes me hizo recordar a nuestro encuentro en Mar del Plata, que fue fantástico. Inolvidable. Inolvidable. Y bueno, en cualquier momento nos vemos, pero nos vemos en serio. Y nos tomamos un vino. Sí, un señor. Beso, Marta. Un beso Muchas grande. Gracias. Gracias por tus ponencias. Muchísimas gracias. Gracias, Bien. Malena. Gracias, Gabriela Abad. Muchísimas gracias a las autoridades de la facultad. Que tengan un magnífico congreso. Yo sigo el sábado. Bueno, muy bien. Un abrazo grande, Juan Carlos. Un abrazo, Silvia.